abordar, como vieron allí en la transmisión, vamos a abordar el problema moral. Estamos en el capítulo 6 de 1 de Corintios. Desde el capítulo anterior, el capítulo 5, el apóstol Pablo ya menciona un problema que hay allí en la iglesia. El apóstol Pablo menciona que hay una persona que está cometiendo un acto de inmoralidad, está teniendo una relación con la esposa de su padre, y el apóstol Pablo, porque ese es el reporte que le ha dado, acuérdense que esta carta responde a un reporte que le dieron. Entonces el apóstol Pablo está trayendo luz, está trayendo respuestas, está buscando traer orden a una iglesia hermosa, a una iglesia que él estableció. Creo que en el libro de los Hechos nos deja ver cómo fue que empezó esa iglesia, cómo la empezaron, cómo Dios les dio la oportunidad de empezarla. Y entonces ahora el apóstol Pablo, como lo hemos mencionado, está trayendo corrección y está trayendo luz para que ellos no se extravíen y no se salgan del diseño que Dios ha establecido. Entonces, cuando empieza a hablar del problema moral, después el apóstol Pablo, ¿se acuerda? La semana pasada vimos algo que me pareció muy importante recordar. Yo creo que algo de lo que no se nos debería de olvidar de lo que vimos la semana pasada, empezando el capítulo 6, es que tenemos como que entender que la vida que portamos es una vida extraordinaria. Entonces es una vida mayor, es una vida superior. Es la vida de Cristo en nosotros, es la vida divina. Es una vida que está por encima de todo. Entonces el apóstol Pablo también a esta iglesia le muestra que ellos tienen que ser capaces de arreglar sus asuntos. Porque, en otras palabras, lo que les dice es, ¿cómo es posible que ustedes como iglesia no pueden arreglar sus asuntos y tienen que ir a los de afuera, tienen que ir a los magistrados, al mundo, para que ellos arreglen los asuntos o los problemas que ustedes tienen? Entonces, el apóstol no se ha salido del tema, sino sigue en el mismo tema, sigue en el mismo punto de que la iglesia debe de tener la capacidad de solventar, porque maneja la vida divina, porque puede echar mano de la vida eterna, porque también la iglesia tiene la mente de Cristo, echa mano de la sabiduría de Dios. Entonces la iglesia tiene todos los recursos para poder traer orden, amén, para poder traer orden y para poder cualquier asunto arreglarlo de una manera correcta. Entonces, en ese sentido de que la iglesia debe de saber juzgar, es que el apóstol aquí empieza a entrar al problema moral que se está dando en esta iglesia. Y estaba yo meditando cómo es que es hasta lógico, chicos, piénsenlo, ¿verdad? Es hasta lógico cuando dejamos de caminar edificando la vida, cuando dejamos de caminar enfocados nuestros ojos en Cristo, cuando dejamos de usar la mente de Cristo y empezamos a confiar más en nuestra propia prudencia, en la sabiduría humana, cuando empezamos a dejar de ver a Cristo como el centro y como el todo, y estamos empezando a poner nuestros ojos en los hombres, cuando las reuniones que supuestamente debieran de ser, si nos reunimos todos, fíjense, si nos reunimos como lo que somos, hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, pues nuestras reuniones deberían de ser extraordinarias, edificantes, maravillosas, muy disfrutables. Deberían de ser reuniones muy nutritivas, muy ricas. Saludos, pastora Liliana, un abrazo enorme, igualmente a su esposo. Entonces, es lógico, pensémoslo, es lógico que cuando ellos se han salido de esa maravillosa y nutritiva vida espiritual, edificante, rica, exageradamente, abundantemente rica, creo que es hasta lógico
que también se iban a ir dando los problemas de moralidad. Era lógico que se fuera dando eso. ¿Por qué? Porque donde hay ausencia de vida, donde deja de haber crecimiento, fíjense, qué importante es madurez, de veras. Ellos dejaron de hecho de crecer. El apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que no puedo, perdón, cómo es posible que no puedo hablarles como a maduros? O sea, ¿cómo es posible? Y yo tenía unas cosas maravillosas que yo quería enseñarles, pero no se las puedo enseñar porque no tienen la capacidad y la madurez para poderla recibir. Saludos, Jesús, un abrazo hasta Durango. Estaremos en Durango, primero Dios, el próximo mes creo, ahí estaremos en Durango. Eso va a estar buenísimo, y estaremos en Nuevo Laredo el otro mes, así que también vamos a estar allá disfrutando, amando. Es lo que les digo, cuando uno se imagina llegar a estos lugares donde hay gente divina, donde hay hijos de Dios, pues no nos queda otra más que tener una maravillosa expectativa de que va a ser algo extraordinario, porque la vida de nosotros se edifica mutuamente. Entonces, pero cuando eso deja de suceder, vuelvo al punto, pues es hasta lógico que lo que empiece a suceder en la congregación de los santos, lo que empieza a suceder, pues empiece a ser no fruto del Espíritu, sino obras de la carne, ¿no? Entonces, bueno, aquí el apóstol Pablo empieza a meterse en el asunto moral, y yo quiero que vayamos allá, porque va a haber unos aspectos que son muy importantes que tú y yo no debemos olvidar. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 12. Así que, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, ¿vale? Sí, claro, estaría padrísimo, Pastora Liliana, en Indianápolis, en algún momento, sería muy bonito estar por allá, y seguro estaremos, yo estoy segurísimo que así sucederá. Ya estoy viendo lo de arreglar mi visa, y bueno, y eso sucederá primeramente Dios. Pero de todos modos, Pastora Liliana, por lo pronto, pues nos estamos aquí edificando, ¿verdad? Disfrutando en esta vida maravillosa que no tiene límites, y que a través de estos medios, que de verdad, qué bueno que Dios nos dio esta herramienta, podemos seguir creciendo en el cuerpo, y eso es maravilloso. Así que vamos allá. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Y este mismo pasaje, el apóstol Pablo también lo vuelve a repetir, o esta misma frase, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, ¿vale? Ahí están las dos referencias. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, y 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Vamos a leer el 6, 12, ¿vale? El 6, 12. Claro que sí, Pastora Aliena. Yo les aviso en cuanto esté, y claro que sí. También nuestros hermanos de Las Vegas también me comentaban lo mismo. Pastor, pues nada más nos avisa, y pues yo también estoy que aviso. Así que oren por mí, para que Dios provea todo lo necesario para sacar esa dichosa visa, que ya saben cómo está el asunto. Pero bueno, vamos al punto. 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Repito, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Luego, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Vuelve el apóstol a mencionarlo. Y dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¡Wow! Esto me parece, chicos, que estos pasajes que acabamos de leer son importantísimos recordarlos, porque el apóstol Pablo nos deja ver cómo, escuchen esto, cómo la santidad a la que hemos sido llamados, y que hemos sido hechos santos, y que la vida
como fruto que nosotros damos. ¿Sabes cuál es? ¿Cómo podemos definir la vida de Cristo cuando se empieza a manifestar como fruto a través de nosotros? Santidad. Santidad no solo es portarse bien. Santidad es la manifestación, voy a decirlo así, santidad es el altísimo nivel de la manifestación de la vida de Cristo. O sea, santidad, de hecho, es el fruto natural de nuestro espíritu. O sea, es el resultado de la vida de Cristo en nosotros como fruto. Santidad no es el resultado del esfuerzo mío para tratar de hacer lo bueno y tratar de salir de lo malo. De hecho, vemos aquí el apóstol, me gusta, y voy a arribarlo como él aquí veo que lo expresa, de qué manera el apóstol aborda el asunto de la santidad, de la santidad y cómo corrige el asunto de la inmoralidad. Porque el apóstol Pablo utiliza tres aspectos, escríbelos ahí. Se nota que el asunto, y ahorita los vamos a ver, ¿vale? Pero escríbelo, porque luego se me olvida decírtelo y no me gustaría que quedara incompleto. Me encantaría que esto quedara bien estructurado allí, ¿vale? El apóstol Pablo arregla el asunto de inmoralidad en tres aspectos. Número uno, nos deja ver que el asunto de la pecaminosidad en el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo, es un asunto de gobierno. Lo trata, fíjense, trata el asunto de la inmoralidad en el aspecto de gobierno. Número dos, trata el asunto de la inmoralidad como un asunto de entendimiento, también, entendimiento. Y número tres, corrige el asunto desde la base y la raíz de la naturaleza. Entonces, gobierno, naturaleza y entendimiento. Voy a dar un contexto breve. Como lo hemos comentado, desde que estamos estudiando estas cartas, esta iglesia de los Corintios, no olvidemos que la iglesia de los Corintios, ya lo dijimos, está permeada por la cultura griega. La cultura griega tenía dos características que es lo que afectó a esta iglesia en un sentido moral. Una de ellas era que los griegos le daban una importancia enorme a la filosofía y también le daban una importancia enorme al misticismo. Si ustedes buscan, obviamente ellos no le llamaban misticismo, sino espiritualidad, pero obviamente nosotros sabemos que esa era una distorsión. O sea, eso no era espiritualidad, sino era un misticismo que la cultura griega tenía y que tenían hasta sus, se me fue el nombre, tenían sus historias, su mitología, ¿ok? Esa mitología griega, con todo su misticismo, sus aspectos espirituales, mitológicos, y su filosofía, era algo que a ellos los gobernaba, ¿ok? Y entonces para ellos era muy importante. Y voy a decir este detalle, pongan atención. Y en esa importancia de lo filosófico y de lo místico, ellos habían llegado a una conclusión. Los griegos, estoy hablando del pensamiento griego. Habían llegado a una conclusión. ¿Cuál era la conclusión? La conclusión era que entonces lo filosófico valía la pena y lo místico también, porque era lo divino, pero ellos consideraban que este cuerpo, no era divino. Y entonces, este cuerpo que no era divino, prácticamente ellos entendían que cualquier cosa que hiciera el cuerpo no tenía tal relevancia y que además ese cuerpo no tenía tampoco remedio. Y que por eso mismo, como lo que el cuerpo hiciera no importaba, fíjense, lo que el cuerpo hiciera no importaba,
ese pensamiento al venir y introducirse a la iglesia, porque hay algo que yo quiero decirles y que esto nos debe de, lo quiero recordar a todos los que edificamos. Acordémonos, chicos, todos los que estamos sirviendo al Señor, porque somos servidores, los que edificamos y tenemos la oportunidad de una palabra, estamos sirviendo a la amada de Cristo, a la iglesia. Nunca olvidemos que las personas que vienen y que el Señor trae a Cristo, que son llamados a esta salvación y son redimidos, no olvidemos que vienen, pero vienen con una mentalidad o con una estructura mental del sistema de este mundo. Entonces nosotros tenemos que ser edificadores correctos y entendidos y trabajar fuertemente en la sabiduría divina, nosotros mismos crecer en la revelación de Dios, porque el pensamiento del mundo, si nosotros no nos establecemos, escuchen esto, y no nos fundamentamos en Jesucristo, y si nosotros no vivimos el mismo reino, no solo lo hablamos, sino lo modelamos y lo vivimos, y el reino y el evangelio, si nosotros no dejamos que el evangelio quiebre las estructuras mentales de este mundo, la gente, aunque viene a Cristo, sigue trayendo la estructura mental del mundo. No olvidemos eso. Por eso es importante el poder destructivo del evangelio. Amén. O sea, es importantísimo. Es importante que también nosotros nos quitemos esa carga de tener que soltar palabras que a la gente le gusten o le encanten. Y tenemos que entender, el otro día lo comentaba en otra enseñanza, tenemos que entender que los que estamos edificando, aquellos que tenemos la oportunidad de discipular a los hijos de Dios, la verdad es que también tenemos esa enorme responsabilidad de llevarlos a la muerte, de mostrarles el camino a morir, porque ese camino a la cruz es el camino de la victoria, es donde ellos se despojan de lo que no es Cristo para que Cristo se manifieste. Pero muchas veces ese caminar de despojarse de lo que no es Cristo es doloroso y a la gente no le gusta. La gente muchas veces viene a Cristo pero se resiste a la renovación de la mente. Vienen a Cristo pero no quieren cambiar sus estructuras mentales. Y eso es un gran problema, porque si eso no cambia, entonces lo que podemos empezar a tener es tener una congregación de redimidos, sí, de personas que han sido salvas, pero que siguen operando en la estructura mental de este mundo, ¿ok? Entonces, todo esto lo dije porque la iglesia de Corintios empezó a padecer eso. Fíjense, ellos en su ideología, va de nuevo, en su ideología griega, ellos decían, bueno, es cierto, oye, decían, esto coincide con lo que nos enseñan aquí. Eso ha pasado. Yo he visto que hay gente que viene obviamente a Cristo y que escuchan palabras o muchas verdades que estamos compartiendo y ellos dicen, es cierto, eso es verdad. Yo ya había pensado porque a mí ya me habían enseñado esto y esto es muy parecido. Es lo mismo. Y muchas veces no es lo mismo, pero suena parecido. Algo así les pasó. Ellos dijeron, cuando empezaron a darse cuenta del evangelio que el apóstol Pablo enseña y empezaron a darse cuenta de que ya la salvación había sido por gracia, que habían sido perdonados también por gracia, que delante de Dios eran santos y que delante de Dios también estaban justificados, que ellos ya tenían una nueva naturaleza en el espíritu, aunque el cuerpo de repente se resistía a eso, pero espiritualmente eran santos, espiritualmente eran justos y espiritualmente eran perfectos. Allí ellos tuvieron una pequeña confusión de pensar que era lo mismo. O sea, es igual, sí es cierto, es igual. Aquí lo importante es lo espiritual, fíjense, lo importante es lo espiritual y no importa no importa tanto qué es lo que pasa con este cuerpo que de por sí me da tanta lata y tiene tantas reacciones y tiene tantas pasiones contrarias a la verdad de Dios. Entonces, a algunos se les complicó todavía más cuando escucharon la doctrina de la gracia del apóstol Pablo. Entonces dijeron, bueno,
Entonces es cierto, pues no importa lo que hagamos, al fin somos santos. No importa lo que hagamos, al fin ya nos perdonó. No importa lo que hagamos, al fin somos hijos de Dios y no perdemos la salvación. Acuérdense, en la cultura griega, ellos decían al cuerpo, y yo aquí escribí una frase, al cuerpo hay que concederle todos sus gustos, ¿no? No pasa nada. De todos modos, aquí lo importante es lo filosófico y lo místico. Entonces, cuando vienen a Cristo, entonces, no era lo mismo, pero ellos interpretan, bueno, ya nos salvó y ya nos perdonó, y bueno, pues esto también, no pasa tanto, el Señor me perdona, ¿no? Y su amor es eterno. Entonces, el apóstol Pablo dice esto, para empezar a corregir. Versículo 12, 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas. ¡Pum! Punto número 1, pone allí. Establece el apóstol Pablo algo importantísimo. Todas las cosas me son lícitas. En otras palabras, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, yo soy libre de hacer lo que quiera. ¡Qué hermoso! Esa es una verdad. En Cristo Jesús soy libre. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Esta es una verdad extraordinaria. Es una verdad que nunca debemos olvidar. El Señor nos ha dado libertad. Nada más les doy unos pasajes. Romanos 8:33, escríbelo allí. Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará si Dios es el que justifica? Somos justos. Gálatas 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo primero quiere dejar claro. Acuérdense, está abordando, me encanta cómo aborda el problema de pecado el apóstol Pablo. Porque lo primero que hace no es condenar, no es juzgar. Lo primero que hace, no condena, no está condenando, no está juzgando. Y fíjense más, voy más allá. Y no está prohibiendo nada. La primer base para que una persona pueda ser libre de pecado y de cualquier dinámica pecaminosa, precisamente es que entienda que ya ha sido hecha libre en Cristo Jesús. Por eso escribe, soy libre, ¿por qué? Porque me lavó. Soy libre, ¿por qué? Porque me santificó. Soy libre, ¿por qué? Porque me justificó, porque me perdonó, porque me hizo nacer de nuevo, a una naturaleza nueva. Soy libre de pecado. ¡Qué maravilloso! Soy libre también de la naturaleza pecadora. Entonces el apóstol, lo primero que establece él es, somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Y fíjense, leíamos Gálatas 5:1, Gálatas 5:13. Porque vosotros, fíjense, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad. Escribe allí, a libertad fui llamado. No a esclavitud, no a condenación, no a prohibición. Fui llamado a libertad. Pero dice el apóstol, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, en el mismo sentido de ideas, usa la libertad. Fíjense qué maravilloso pensamiento, ¿eh? Qué pensamiento tan bonito, tan extraordinario. Está diciendo, usa la libertad, mejor usa la libertad para servirnos por amor los unos a los otros. ¡Qué maravilloso! Porque eres libre, porque ahora lo puedes hacer, porque ahora puedes servir verdaderamente en amor. Maravilloso. Entonces el apóstol Pablo entiende perfectamente
que lo primero que una persona tiene que entender, y lo que ellos tenían que entender, es que verdaderamente Dios nos había hecho libres. Entonces dice el apóstol, todas las cosas me son lícitas, pero dice otra cosa, mas no todas convienen. ¿Convienen a qué? Y aquí esto es importante no olvidarlo. Qué importante es madurez, escribe. Qué importante es la madurez. Porque no todas las cosas convienen. Y aquí, pues yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes y me gustaría que escribieran. ¿A qué se refiere de que no todas las cosas convienen? Denme un minuto, un segundo, permítanme. Ya está, perdón. ¿A qué se refiere de que no todas las cosas convienen? Me encantaría que pusiéramos allí. Fíjense, todo me es lícito, todo lo puedo hacer. Pero ahora dice el apóstol Pablo, pero tú tienes que ser sabio en darte cuenta que aunque todas las cosas las puedes hacer, no todas las cosas que puedes hacer convienen. La pregunta es, ¿convienen a qué? La palabra que el apóstol Pablo usa es una palabra que significa, tiene diferentes maneras de ser vista. Significa con la que se tradujo que conveniente, o significa provechoso, o significa no todo es bueno, o no todo es beneficioso. ¿Qué es lo conveniente que ustedes y yo tenemos que vivir? Yo le decía el otro día a un joven, es que nosotros, ahora en Cristo, no vivimos entre hacer lo bueno o hacer lo malo, sino nosotros ahora vivimos viendo qué es lo que conviene al propósito del Padre. ¿Qué es lo conveniente para el propósito? ¿Qué es lo provechoso para el propósito? ¿Esto que estoy haciendo es bueno? ¿Es conveniente? ¿Es provechoso? ¿Es beneficioso para el propósito? Dice Ofe López, todo lo que no es Cristo, dice allí, no me ayuda a oír y obedecer su voz. Todo lo que no es Cristo. Entonces el apóstol dice, no todas las cosas convienen. ¿Convienen entonces a qué? Pon allí en tus notas. Hey chicos, tenemos nuestra vida y ahorita vamos a ver que el apóstol Pablo termina con algo fuertísimo, Porque alguien dirá, yo creo que todos, no está mal tampoco pensarlo, porque hay gente que dice, no, eso yo no lo hago, fíjense, eso yo no lo hago porque no me conviene, ¿no? ¿Han escuchado? Eso yo no lo hago porque no me conviene. Pero aquí el apóstol Pablo ni siquiera está hablando de lo que a nosotros nos conviene. Saludos hasta Buenos Aires, Javier, un abrazo enorme. Fíjense, el apóstol Pablo no está hablando de lo que a nosotros nos conviene. La gente, y miren, en conveniencias, sí, nosotros hemos visto que cada quien tiene sus conveniencias propias. No a todos les conviene lo mismo. Entonces, ¿por qué el apóstol dice, todo lo puedo hacer, pero no todo conviene? ¿Conviene a qué? Conviene al propósito del Padre. Y qué importante es eso, porque al final de lo que vamos a hablar, el apóstol Pablo dice algo muy fuerte. Porque ahorita nos pudiera esto parecer como hasta, no sé, a alguien le podría parecer como invasivo, como decir, bueno, o sea que yo tengo que hacer solo lo que le conviene a él. Y entonces yo, ¿dónde quedo? ¿No? Entonces yo, ¿dónde estoy? Entonces todo le tiene que convenir solo a él. ¿Y qué pasa conmigo? Bueno, es que al final el apóstol Pablo dice, tienes que saber algo. Escuchen esto. Tenemos familia que saber algo. Me adelanto, a ese punto. Tenemos que saber algo. ¿Saben qué tenemos que saber? Tenemos que saber que Él nos compró. Tenemos que saber que el Padre nos compró. Y nos compró pagando un precio. Y el precio que pagó fue la vida de su Hijo.
el precio más valioso por nosotros. Entonces, lo que dice el apóstol más adelante es, el espíritu que tú tienes es del Señor y el cuerpo también que tú tienes es del Señor. Todo tú es del Señor. Por eso el apóstol lo siguiente que dice es, soy libre, pero en esa libertad, como soy libre, ahora sí puedo yo elegir lo que conviene, hacer lo que conviene al propósito, porque no todas las cosas convienen, y además dice una cosa más. Entonces repito, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, y ahí viene, dominar por ninguna. ¡Wow! No me dejaré que dominar de ninguna. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol, pon atención en esto, familia, porque volvemos al principio. A libertad fuimos llamados. Ponlo con letras enormes, que no se te olvide. Eso de a libertad fuimos llamados es por un motivo. Porque tú y yo fuimos traídos a un reino y el reino de Dios es gobierno. El reino de Dios es, si tú quieres un sinónimo de reino, pon reino igual a gobierno. El otro día publicaba en mi página de que lo que es gobernado por Dios es reino. Entonces hay gente que dice, este es el reino de Dios, este es el reino de Dios. Es sencillo para ver si algo es reino. Si está gobernado por Dios, es reino. Es también sencillo para nosotros darnos cuenta, y no para que veas al otro, sino a ti mismo. Si tú estás caminando en el reino de Dios, es sencillo. Si Dios está gobernando tu vida, eso es reino. El apóstol Pablo es un hombre de reino, obviamente, y él lo entiende. Entonces dice, soy libre, ven qué maravilloso, en esa libertad y con esa madurez, ahora yo me doy cuenta que aunque soy libre, y fíjense, aunque soy libre, no todas las cosas conviene que yo las haga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sucede algo. Porque soy una persona de gobierno. Soy una persona que como yo soy libre, no puedo volverme a esclavizar. Y ahora voluntariamente, y además, es Dios el que me gobierna. Entonces dice el apóstol, en otras palabras, la palabra que usa, no me dejaré dominar, la palabra dominar en el griego es exousiazo o exousia, viene de exousia, que significa autoridad, dominio. Fíjense cómo ve el apóstol. Yo digo, qué importante es el entendimiento. Por eso dije, el asunto lo está arreglando, el asunto moral lo arregla desde gobierno, entendimiento y naturaleza. No se te olvide, gobierno, entendimiento y naturaleza. Entonces el apóstol Pablo está empezando a ayudarles a ellos diciéndolos, muchachos, son libres. No se olviden de eso. Yo, de hecho, y más adelante en el siguiente capítulo, varias veces Pablo les repite, a los que les gusta leer la Biblia, en el siguiente capítulo, el apóstol Pablo les repite, me encanta, fíjense, les dice varias veces, esto no lo digo como mandamiento. Esto no lo digo como mandamiento. ¿Sabes qué está queriendo decir? No les estoy poniendo ninguna carga. No necesitan ustedes ninguna ley para portarse bien. Repito, no necesitan ninguna ley. Necesitan entender quiénes son. Necesitan comprender la condición en la que se encuentran. Necesitan entender la naturaleza que portan. Entonces yo no necesito ponerles una ley, solo sí les tengo que recordar quiénes son. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¡Wow! Eso me impactó. Yo dije, ¡qué maravilloso! ¡Qué extraordinario apóstol de gracia! ¡Qué hermoso! Porque yo lo reconozco, yo creo que cualquiera de nosotros
Si estamos enfrentando asuntos así, ya le estuviéramos diciendo, no hombre, tú no hagas esto, ya no hagas, ya esto y lo otro, ya no. Y muchos malinterpretan, de hecho, lo que Pablo escribe, y algunos hasta lo sacan y lo legalizan, ¿no? Y dicen, no, pues hasta dijo el apóstol así, pero si lo leemos bien, y que el Señor nos aclare, ¿verdad? O sea, lo leemos con los ojos del Señor, del Espíritu, nos daremos cuenta con qué. Imagínate, oigan, chicos, perdón mi desesperación, pero imagínense, decirle a una iglesia que está viviendo el libertinaje, decirles, chicos, todo lo pueden hacer. Cualquiera diría, no les diga eso. Como cuando nosotros, cuando predicamos gracia o predicamos la verdad presente, el evangelio, casi siempre se malinterpreta. Algunos hasta te llegan a decir, no, pastor, no enseñe de eso aquí, porque es que si usted enseña, todos se van a ir a pecar. Casi se van a salir de aquí y van a ir derechito al pecado. No me los manda al pecado. A estos hay que decirles lo que no deben de hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, el apóstol, él sabe el efecto del entendimiento. El entendimiento es poderoso, entonces primero los quiere posicionar. A ver, son libres. Y en esa libertad, tienes que ver correctamente, tienes que empezar a aprender a ver lo que conviene. No te vayas a hacer todo, porque no todo conviene. ¿Qué pasa si tú te la pasas haciendo las cosas que no convienen? Y no todo es pecado, no estoy hablando de pecado solamente, pero yo te voy a decir algo, el sistema de este mundo, escucha esto, el sistema de este mundo está diseñado para que tú pierdas la vida, tus 60 o 70 u 80 o 90 años o 100 años que estés en la tierra. Mira, el mundo ya diseñó un sistema para que tú pierdas tus 100 años en cosas que no convienen y termines tu vida sin haber participado de lo que conviene. ¿Y qué es lo que conviene? El propósito del Padre. Por eso sí es bien importante esto, porque esto no solo tiene que ver con pecado, tiene que ver con una vida efectiva. Tiene que ver con una vida exacta y una vida que participa del propósito. Y ustedes saben que aquellos que participamos del propósito, pues estamos disfrutando la vida más extraordinaria. Esta vida es la más emocionante, es la vida más maravillosa, es la vida de mayor avance, es la vida de mayores retos, es la vida donde se requieren pantalones, decimos en México, porque es la vida de fe, es una vida de valor. En esta vida caminamos a veces como en viento en contra, como todo en contra, pero en el poder del Espíritu, en la vida de Cristo, vemos cómo Cristo abre camino donde no lo hay y disfrutamos una vida. Mira, si tú quieres vivir una vida emocionante, vive la vida de Cristo. Deja que Cristo se manifieste y vas a ver cómo el Señor empieza a manifestar su vida a través de ti y empieza a manifestar un nivel y un tipo de vida extraordinarios. Entonces el apóstol Pablo les dice, como soy libre, y eso lo valoro, y como yo elijo yo elijo hacer lo que conviene a los propósitos o al propósito del Padre, lo que conviene a los intereses de mi papá, y además, como soy libre, y lo volvió a recalcar, aparte de que puedo hacer todo, tengo que tener cuidado de no dejarme dominar, qué importante, por nada. Entonces el apóstol lo que está diciendo es, escucha esto, no me meteré debajo de ningún tipo de autoridad, no me meteré debajo de ningún tipo de poder que no sea la autoridad y el poder de mi Señor. ¡Qué extraordinario! Aquí la palabra que usa el apóstol Pablo significa o implica no voy a estar debajo del control de, o no voy a estar bajo autoridad de.
Oh, qué tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjense lo que dijo Jesús. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Para que vean cómo, oigan, para aquellos que dicen, bueno, pero pues, no importa, vamos a echarnos una canita al aire, decimos en México. No, 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 no. Hay gente que nos ha criticado y que ha dicho, ustedes nunca predican contra el pecado. No, pues es que no nos mandó Dios a predicar contra el pecado. Pero luego piensan que nosotros como que mandamos a la gente a pecar, pero para nada, no, para nada. La vida de Cristo en nosotros manifiesta la santidad más extraordinaria y más exquisita. Nosotros jamás a nadie le vamos a decir, ve a pecar. Vean lo que dijo Jesús. ¿Y saben por qué no? ¿Saben por qué? Ni siquiera el más pequeño pecadito. Porque, ¿sabes por qué? Cuando va creciendo la vida de Cristo en nosotros, aun cuando en los detalles eres tentado por alguna cosa que pasa en tu vida cotidiana, a no ser, por ejemplo, tan honesto. Luego el Espíritu Santo, el Señor te dice, no, Jorge, no, sé honesto, dilo, no, Jorge, sé honesto, hazlo, no, sé honesto, hasta en los más pequeños detalles. ¿Saben por qué? Porque es la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es perfección, y la vida de Cristo en nosotros se empieza a manifestar en unos grados de santidad, de una santidad, pero como no es religiosa, es una santidad natural, y es la santidad de Cristo, que al mismo mundo le beneficia. O sea, el mundo va a decir, wow, gracias, oiga, yo no sé, me sorprende, perdón, una vez, hace poquito, ¿no? Yo sé que tú también lo haces, no lo digo porque, ay, no, ya me estoy echando yo mis porras, ¿no? Pero el otro día, una persona en un cambio me dio de más y yo se lo quería regresar y no me lo quería aceptar. Yo creo que pensó que yo le estaba reclamando algo. Le digo, oye, toma. No, ahí estuvo bien. Le digo, no, toma. No. Y me decía, no, casi me lo aventaba. Y yo le decía, no, es que me diste de más. Espérame, escúchame. Me diste de más. Y se queda así. Digo, me diste de más, toma, esto es tuyo. Me diste de más. Y se me queda viendo y me dice, ya no hay personas como usted. Entonces, le digo, creo que, no sé, pero ya se estaba... En esos detalles, alguien dirá, ¿saben qué me hubieran dicho en alguna otra iglesia donde estuve? ¿Sabes qué me hubieran dicho? No, guárdatelo, porque el dinero de los impíos te pertenece. ¿Han escuchado eso? Quédatelo, porque el dinero de los impíos te pertenece. Entonces, imagínate a esa persona, cuando hagan el corte de caja, le iba a faltar ese dinero lo iba a tener que pagar ella. Y eso es injusto. Entonces Dios, cuando nosotros pensamos que el dinero de los impíos nos pertenece, entonces parece que Dios injustamente le va a quitar a los impíos y no lo va a dar a nosotros. Dios escribe esto, Dios es justo contigo, conmigo, y es justo también con el mundo, es justo con los que no creen en Él. Dios no hace injusticia con nadie. Y si Dios no hace injusticia con nadie, nosotros no debemos hacer injusticia con nadie. Amén. Así es, dice Marilucha Copica, yo también escuché eso, ¿verdad que sí? Dice Ofe López, no lo regreses, al fin que son abusivos. No lo regreses, al fin que son abusivos en sus precios. Como sea, pero tú eres justa, yo soy justo y hacemos justicia. Dios no hace injusticia con nadie, así es, Pastora Liliana, Dios no hace injusticia con nadie. Jesús de hecho dijo, muchachos, ¿saben por qué es bueno que no pequen? Miren, Jesús respondió, Juan 8, versículo 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, lo que está diciendo el Señor es que cuando pecas, ya tú te haces esclavo de eso. Y entonces por eso Pablo decía, no me dejaré dominar. O sea,
Porque cuando una persona empieza a hacer algo, lo voy a decir de otra manera. Cuando una persona empieza a hacer algo, eso que hace empieza a generar autoridad y dominio sobre esa persona. Por eso el Señor nos dijo, y lo dice en el libro de Romanos, lo voy a decir con otras palabras, pero lo dice así más o menos, dijo que el Señor ya nos había salvado y nos había redimido, y había dicho que ahora, como Él vive en nuestro espíritu, nos ha dado vida, Él no deja nuestro cuerpo como desempleado, sino que nuestro cuerpo lo hace siervo de la justicia. Ven qué hermoso. Ahora nuestro cuerpo es siervo de la justicia. No lo deja como desempleado, no dice, ya, porque eso hacían los griegos. Bueno, lo importante es lo espiritual, ¿verdad? Sí, pero lo del cuerpo, eso no es tan importante. Además, Dios es espíritu, y como que Él no ve lo del cuerpo, no. Familia, amigos, es muy importante lo que hacemos con nuestro cuerpo. Es fundamental, porque el cuerpo es el guante que está conteniendo el espíritu que ha sido vivificado, y es la vida de Cristo la que está dentro, y el cuerpo es el que le da manifestación en esta tierra. Es importantísimo. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¡Qué hermoso! Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Eso es Primera de Pedro 2:16. Segunda de Pedro 2:19. Habla de algunas personas que, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque, escuchen, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces el apóstol Pablo es lo mismo que está diciendo. A ver, no nos hagamos esclavos, dice el apóstol. Yo no me voy a esclavizar por nada, por nadie. Yo no me voy a esclavizar. Entonces, seguimos adelante y vamos a ver cómo el apóstol Pablo maneja ya este asunto a partir del versículo 15. Así que vamos a 1 Corintios 6, del 15 al 20, y vamos a leer. ¿No sabéis, dice el apóstol, vean de qué manera lo va manejando? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Ya vieron? Eso está buenísimo. Pon ahí en tus notas. Mi cuerpo, está hablando del cuerpo, no está hablando del espíritu. A ver, ni está hablando del alma. ¿Estamos aquí? Está hablando del cuerpo. Hemos hablado del espíritu, ¿verdad que sí? Hemos hablado del alma. Y muchas veces le hemos echado tierra al cuerpo. Ay, pastor, es que este cuerpo ya se ensanchó mi cuerpo. Ya no me gusta mi cuerpo. Me gustaba cuando tenía 25, pastor. Cuando tenía 25 me encantaba, y ahora que tengo 26, ya no. A mí me está creciendo la pancita, y el otro día mi hijo le encanta agarrarme la pancita y así me toca. Y yo le digo, ay, así como triste, le digo, ya no puedo bajar esta pancita. Digo, ya no puedo. Cada vez me cuesta más. Y me dice, papá, así estás perfecto. Así estás perfecto. No te preocupes, todos vamos para allá. Me estaba echando ánimos, me estaba echando porras. ¿Verdad? Le echamos tierra, fíjense, le hemos echado mucha tierra a nuestro cuerpo. O sea, hemos hablado incluso mal de él. Pues sorpréndete. Fíjate lo que dice el versículo 15, 1 Corintios 6:15. No sabéis, o sea, es algo que tenemos que saber, iglesia de Cristo. ¿Qué no sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
Dice Mirna, no entreguemos el gobierno de nuestra vida, no regresemos a esclavitud. Gracias, Mirna, así es, eso es lo que quise decir. No todo conviene. Pero ¿ya escribieron eso que acabo de decir? Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Tu cuerpo ese que ya no lo cuidas tanto, ya no te bañas. No, yo sé que sí se bañan. Ya no te echas desodorante, ya comes mucha grasa, mucho pan y mucho refresco, mucho azúcar. Ese cuerpo lo tienes que cuidar, porque el Señor te salvó completo y te compró completo. Pon allí, me compró completo. No compró solamente mi espíritu y mi alma. Él compró todo mi ser. La salvación es integral. Entonces dice el apóstol, tu cuerpo es miembro de Cristo. Fíjate qué importante. ¿Y qué hace un miembro en un cuerpo? Funciona para el propósito de ese cuerpo que tiene una cabeza. O sea, la idea de Dios es que tú seas un instrumento, una herramienta, un miembro, no en el sentido religioso, pero un miembro activo, sano, un miembro del cuerpo de Cristo en esta tierra para manifestar su voluntad. Qué bueno es eso. Entonces dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces se mete al punto de toda la problemática que ellos tienen. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. O sea, ya está diciendo, es que lo que tú haces es como si lo estuviera haciendo Cristo. Eso está fuertísimo. O sea, eres miembro de Cristo, pero ahora eres miembro de algo pecaminoso. Eso es imposible. Dice, de ningún modo, no es posible. Dice Mirna, me compró completo, con todo y pancita. Amén, así me compró. Entonces, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero allí da nuestra realidad. Allí está hablando de algo que es terrible, ¿no? De el unirse con una ramera. Pero ven el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¡Qué extraordinario! Aunque allá con la ramera no dice el que se une a una ramera es un espíritu con ella, la unión no es a ese grado. Dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Pero dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces dice el apóstol, huid de la fornicación. Le recomienda a esta iglesia, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? De nuevo, ignoras que ¿qué? Que vuestro cuerpo, está hablando del cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ese no sois vuestros, subráyalo. Es lo que te decía, la conclusión del apóstol Pablo, lo que está diciendo es que si ya te uniste al Señor de la manera más profunda, escuchen esto, de la manera más fundamental, porque te uniste al Señor en lo más profundo que es en el espíritu, en lo más central de tu vida, eres uno con Él. Lo que está diciendo es algo así, escuchen. No causes un cortocircuito al usar tu cuerpo para todo lo contrario. Porque tu cuerpo, ahora que estás hecho uno en el Señor,
está para responder a esa unidad que vives en el Espíritu. Y si tú no entiendes eso, entonces lo que va a suceder es que a tu cuerpo lo va a someter y lo va a gobernar algo que es carnal, que no tiene que ver con Dios, y entonces eso te va a someter y no va a permitir el gobierno de Dios en tu vida. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, pero no puedes tú tomar tu cuerpo y que tu cuerpo ahora sea, en vez de que sea gobernado por el Señor, sea gobernado por la carne. Entonces, dice el apóstol, huid de la fornicación. El 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Versículo 20. ¿Por qué? ¿Por qué no sois vuestros? ¿Por qué no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso no se nos debe olvidar. Pon ahí en tus notas. Mi cuerpo y mi espíritu son de Dios. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu son de Dios. Eso se lo tienes que recordar. Se lo tienes que recordar a tu cuerpo. Hey, eres de Dios. Eres de Dios. Eso no lo tenemos que recordar todos los días. A ver, yo creo que un avance hoy, ¿saben cuál sería? ¿Saben cuál sería hoy un avance? Si me lo permiten. Hoy creo que un avance sería para nosotros recordar que no somos nuestros. Somos del Señor. Eso arreglaría muchísimas cosas. Eso también es un motor para no caer o caminar ese camino de satisfacción personal, ese camino de deseos personales, ese camino de beneficio personal. Eso sería muy bueno entenderlo para que no se instale en nosotros ningún tipo de pensamiento egoísta, sino que entendamos que nuestra vida, oigan, le pertenece a Él. Lo hemos cantado desde hace muchos años. La iglesia lo canta y mi vida es tuya, yo te pertenezco, heme aquí, envíame a mí, pero luego bromeamos, ¿no? Yo les digo, más bien le estamos diciendo, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Heme aquí, envíalo a Él. Pero la realidad, escuchen esto familia, amigos, la realidad es que somos de Él. Y si hoy eso lo comprendemos, que somos de Él, todo, mi cuerpo también es de Él. Pastor, es que mi cuerpo, es que yo necesitaba, es que mi tiempo, y estamos muy acostumbrados, ¿sabes qué? Nos apropiamos de algo que ya no es de nosotros. Y es que probablemente, como así vivíamos antes de esta vida en Cristo, antes de la salvación, vivíamos una vida egoísta. Y entonces creíamos que todo era nuestro. Pero el Evangelio nos tiene que dar luz de entender de que ahora no es que lo más importante del Evangelio no es que todo es nuestro. Lo más importante del Evangelio es que nosotros somos de Él. Nosotros somos de Él. Por eso lo primero que hace el Señor es meternos a su Hijo. Lo primero que hace el Señor es meterse en nosotros y entonces nos mete en su Hijo. Porque somos de Él y somos para Él y fuimos creados por Él y fuimos creados en Él y fuimos creados para Él. Si eso hoy no lo olvidamos y lo instalamos en nuestra mente, entonces estoy convencido que seremos unas personas muy selectivas. Estaremos viviendo una vida muy efectiva, haciendo lo que conviene, desechando lo que no conviene, no perdiendo el tiempo, cuidando nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, espíritu, alma y cuerpo, siendo un buen administrador, porque esto no es mío, el Señor lo compró.
esto no es mío. Él es el que tiene los derechos sobre mí porque Él me compró y el precio que pagó fue la vida de su Hijo. ¡Wow! Que no sois vuestros. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio. Entender esto es trascendental. No somos nuestros. ¿Por qué? Porque nos compraron. Porque se pagó un precio muy alto. Cuando nosotros entendemos esto, entonces es natural que Dios nos gobierne. No hay ningún problema. No nos resistimos. ¿Saben cuándo nos resistimos al gobierno de Dios? Pues cuando nosotros creemos que nos pertenecemos, que esto es nuestro. Entonces, lo que le estoy diciendo a Dios es, no, aquí no, porque aquí yo gobierno, porque esto es mío. Cuando nosotros entendemos que somos de Él, porque Él nos compró, porque Él pagó un precio muy alto, entonces el gobierno de Dios en nuestra vida no tiene ningún problema. No hay batalla, porque Él me compró. Como cuando se compraba un esclavo, esa es la imagen. Cuando se compraba un esclavo y venía a la casa del amo, el esclavo hasta perdía su propia voluntad. Ahora la voluntad del esclavo era la voluntad del amo. Él es mi Señor. Él me compró. Ahora yo ya no tengo voluntad. Mi voluntad es la de Él. Mi propósito es su propósito. Mi intención es su intención. Yo vivo para Él. Mi vida es suya. Y vivo entendiendo y caminando que mi vida es suya. Entonces, eso hace mi vida en una alta efectividad. Entonces ahí cabe bien, ¿ya vieron? En ese entendido cabe sin problema cabe lo que decía el apóstol Pablo. Soy libre, pero no aunque puedo hacer todo, no hago todo. No hago lo que yo hago, solo lo que le conviene a Él, porque soy de Él. ¿Ya vieron? No hay ningún problema. Obediencia tampoco. ¿Por qué? Porque yo me debo a Él, porque Él es mi papá y además porque Él me habita y además porque es el Hijo. Ya es el Hijo de Dios, el que en mí manifiesta su vida. Entonces ya no estoy luchando yo con la voluntad de Cristo que me habita. Ya no estoy yo batallando con el Cristo que quiere hacer esto y yo quiero hacer esto. Cuando Cristo quiere hacer esto y yo he entendido que yo no me pertenezco, sino que Él me compró, entonces yo disfruto caminar en el camino que el mismo Cristo diseñó para que yo caminara, y entonces puedo ver esa vida tan extraordinaria manifestada a través de nosotros. Nosotros, claro, cuando dice Marilu Castillo, nosotros queremos gobernar más no ser gobernados. Sí, eso pasa cuando nosotros creemos, vuelvo a decirlo, cuando nosotros creemos que esto es mío, que esto me pertenece. Entonces, Dios dice, yo quiero gobernarte, pero tú dices, pero esto es mío, no, aquí no gobiernes, aquí yo, mejor dime cómo lo hago, y empezamos a negociar aparentemente, porque Dios eso no lo negocia. Es simple en el reino, o Dios nos gobierna o no nos gobierna. Pero ¿cómo podemos ser gobernables? Cuando entendemos que somos de Él, totalmente de Él. Por eso el apóstol, en 2 ocasiones, en la carta de los Corintios, menciona que a precio fuiste comprados. Es el entender, fíjense, el entender el valor de la transacción que se hizo por ti. En un pasaje dice el apóstol que cuando tú entiendes que por precio fuiste comprado, no te haces esclavo de los hombres. ¡Wow! Fíjate qué tremendo. Es el mismo. El apóstol Pablo está manejando la misma verdad. Cuando tú comprendes el precio y el valor de la vida del Hijo que fue entregada por ti, y eso se te revela, entonces tú no quieres ser gobernado por nadie, porque sabes el alto valor que se pagó por ti, y entonces te rindes al Señor. Qué maravilloso es eso. Bueno, esta es la manera en que el apóstol Pablo maneja este problema que tiene esta iglesia, y vemos que lo maneja de una manera extraordinaria. Les recuerda que son libres.
les recuerda que tienen que escoger lo que conviene en su vida. Y les recuerda que es importante que no se dejen gobernar ni dominar por nada, porque ya han sido comprados. Por ese precio se pagó, por todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen al Señor, y además te has hecho uno con Él. Entonces, por naturaleza y por pertenencia y por transacción divina, somos del Señor. Y por nacimiento somos del Señor. El Señor, te voy a decir, se aseguró de todas maneras que tú disfrutaras la condición de hijo. Nunca olvides que el ser hijo es lo más extraordinario que nos pudo haber pasado, ser hijos de Dios. Papá, muchas gracias.